y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a ustedes que permiten esta transmisión, a Abdiel que nos apoya y a todas las personas que en diferentes lugares siguen todos los días la información sobre el comportamiento de la COVID-19. Hoy es un día en que tenemos que lamentar, dar las condolencias a la familia, a las amistades, a los allegados de un paciente que en el día de ayer falleció en nuestro país y estaba ingresado con el diagnóstico de la COVID-19. Estamos hablando de un paciente de 84 años, del sexo masculino, de aquí de La Habana, de Habana Vieja, que tenía varios antecedentes patológicos personales, era un hipertenso, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y una insuficiencia renal crónica. Este paciente que realmente no tenía elementos epidemiológicos, sin embargo tuvo síntomas de la enfermedad. Desde el día 23 de mayo estaba ingresado con un cuadro que hacía pensar en la enfermedad, se hizo el estudio y se confirmó. Se mantuvo ingresado por 20 días en la terapia intensiva, fue uno de los pacientes que en el día de ayer pues se reportó como grave y realmente también tuvo un grupo de complicaciones que rápidamente pasó a crítico en el mismo día de ayer y fallece en el día de ayer con un grupo de complicaciones. Este es un paciente que incluso se llegó a utilizar la terapia con suero hiperinmune, con plasma hiperinmune, pero realmente no se logró su recuperación. Y lamentablemente, reitero, fallece en el día de ayer, por lo cual le damos las condolencias a su familia y a todas las personas allegadas. De esta forma, en Cuba, hoy amanecen ingresados en nuestros hospitales 343 pacientes. En vigilancia 10, sospechosos 145, se confirman 180, o sea, confirmados, estamos hablando de pacientes activos, confirmados que están ingresados 188 y en la atención primaria de salud se vigilan 919 personas con determinado riesgo por la COVID-19. Ayer se procesaron 2.582 muestras en los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 357, en los de La Habana, 282, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.406, en los del Hospital Amejeira, Hermanos Amejeira, 349, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 188. Como resultado del estudio de estos 2.582 muestras, 15 pacientes, 15 personas resultaron positivas a la COVID-19. De esta forma, ya en Cuba se acumulan o se han procesado 143.733 muestras por biología molecular, o sea, PCR en tiempo real, para buscar el diagnóstico de COVID-19 y 2.295 personas, o sea, el 1,6% de las muestras procesadas han resultado positivos a la COVID. Los 15 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. Esto es algo que está ocurriendo prácticamente desde hace más de 10 días. 10 son contactos de casos confirmados
con lo cual ya se acumulan 1.998 personas que han sido estudiadas, han resultado positivas como consecuencia de haber sido contacto de un caso ya confirmado anteriormente. Esto representa el 88,68% de todos los casos confirmados en la pandemia. En 4 de los pacientes diagnosticados ayer no se precisa la fuente de infección. Saben que siempre reiteramos que esto es un trabajo que inicialmente no se logra, pero que de todas formas por los epidemiólogos, por los especialistas que lo atienden, se trata de buscar en la cadena epidemiológica cuál fue la fuente de infección para además actuar en ese lugar y poder controlar la transmisión. Se acumulan ya de la epidemia en Cuba 94, el 4,17, y en el día de ayer uno de los casos confirmados tiene fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Es un cubano que regresó recientemente y que con la vigilancia y la cuarentena que se realiza, pues se hizo el estudio y resultó positivo en el día de ayer. Así se acumulan 161 personas que en nuestro país tienen como fuente de infección el exterior de Cuba. 8 de los 15 casos diagnosticados son del sexo masculino. En todo el comportamiento de la pandemia en Cuba, 1.161, o sea el 50,58% son del sexo masculino, y 7 en el día de ayer para un acumulado de 1.134 pacientes del sexo femenino, que representa el 49,41% de toda la pandemia en Cuba. Importante, y siempre lo resaltamos, el 93,3%, o sea 14 de los 15, en el momento del diagnóstico ayer, pues eran totalmente asintomáticos. Esto hace que ya en toda la evolución de la pandemia, el 53,89%, prácticamente el 53,9% de todos los casos diagnosticados, pues en el momento de la confirmación se mantenían totalmente asintomáticos. Estamos hablando de 1.237 personas. Ahora, que es algo que también lo informamos para que la población pueda tener los elementos, ¿no? Ahora, en los últimos 15 días, de 160 casos que se han confirmado, el 80,6, fíjense que en el acumulado es el 53,89, y ya en los últimos 15 días esto ha ido evolucionando con un incremento hacia los confirmados, hasta los asintomáticos. El 80,6% de todos los casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, pues ha sido asintomático en el momento del diagnóstico. Elemento a tener en cuenta para protegernos, para no confiarnos, no ser desconfiados continuamente, pero por lo menos protegernos, porque realmente no sabemos cuál persona puede tener o no tener síntomas, al menos por tener la enfermedad, al menos por la presencia de síntomas. Por grupos de edades, en el grupo de menores de 40 años se diagnosticaron 10 personas ayer, de 40 a 59 años 4, y una persona mayor de 60 años fueron diagnosticados en el día de ayer. Por grupos de edades, ayer se confirman 3 niños, una niña de 9 años de aquí de La Habana, de Arroyo Naranjo, contacto de un caso positivo. Otra niña de aquí de La Habana también, contacto de un caso positivo, de 7 años de edad, y un niño de 9 años de edad de aquí de La Habana, como son todos los casos, contacto de un caso positivo. Como ya con estos 3 niños que se diagnostican en el día de ayer, ya suman 249 niños diagnosticados en Cuba, 231 altas, el 92,8%,
de todos los casos diagnosticados ya están de alta, ya están recuperados y como siempre decimos, al menos no hemos tenido que lamentar ningún paciente niño grave, mucho menos crítico, porque han tenido una evolución favorable en nuestro país. A veces vemos las estadísticas de otros lugares donde 1% se complica, lamentablemente hay algunos fallecidos, que no es la situación de Cuba en el comportamiento. Como dijimos al inicio, todos los casos pertenecen a La Habana, se concentran en 7 municipios de La Habana, es donde están ubicados los casos, y de esta forma, en los últimos 15 días, la provincia de La Habana es la que tiene una tasa superior, la más alta del país, como es lógico, aunque disminuye con respecto al día anterior, pero tiene una tasa de 7,7, una tasa de incidencia de casos confirmados, de casos COVID-19, de 7,07 por 100.000 habitantes. Y le sigue La Habana con una tasa de 1,25 por 100.000 habitantes. Y volvemos a ratificar, sobre todo en el día de hoy, que estas provincias, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinal del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no han diagnosticado casos en los últimos 15 días. Algunas de estas provincias, y mañana le vamos a dar el dato exacto, hace más de un mes que no confirman casos, y por lo tanto, como ha informado nuestro presidente, nuestro primer ministro, nuestro primer vicepresidente, bueno, primer ministro, pues informaron en el día de ayer que estas provincias a partir del día de hoy y con todos los cuidados que conlleva el pasar a la fase número 1 de la primera etapa de la recuperación post-COVID. Y creo que fue muy bien informado todos los cuidados que hay que tener en el sentido de, aunque se van a abrir algunas actividades, o un grupo de actividades, las que corresponden a la fase número 1, nuestros ministros han ido informando en las mesas redondas cómo se va a ir ocurriendo cuáles son las medidas que se van a mantener, cuáles son las acciones, los aspectos que se van a abrir, a incorporar a la actividad diaria, pero realmente son provincias que ya pueden ir haciendo esta primera fase, pasando esta primera fase. Reitero, con todos los cuidados establecidos, con el cumplimiento de las medidas de restricción, sobre todo de protección, más que restricción, las medidas de protección que conoce nuestra población. De esta forma, bueno, pues de los 2.295 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad COVID-19, se mantienen, como dijimos al inicio, ingresados, confirmados, activos, 188 de estos pacientes, y de los 188 que se encuentran ingresados, también tenemos la información favorable de que 187, el 99% tienen una evolución clínica estable. Se acumulan, y lo lamentamos siempre, dimos las condolencias al inicio de la información, 85 fallecidos, incluyendo el del día de hoy. Eso da en Cuba una letalidad del 3,7% y, como siempre referimos, en cuanto a la letalidad en la región de las Américas, Cuba mantiene el lugar número 18 de los 35 países que conforman la región de las Américas.
mantiene el lugar número 18 en cuanto a la letalidad. Siempre mencionamos los 2 pacientes extranjeros que se evacuaron al inicio de la pandemia y ayer también otro dato favorable, tuvimos 21 altas de pacientes que ya están recuperados, o sea, tuvimos más altas que casos confirmados. Y de esta forma ya 2.020 pacientes con el diagnóstico de COVID pues están recuperados, están de alta o clínica o no clínica y epidemiológica, que son las que se cumplen cuando llevan un mes con todos los test y con todos los PCR negativos. Hoy tenemos un paciente crítico, ya que uno de los pacientes graves del Hospital Salvador Allende pasó al estado de cuidado. Uno de los pacientes que se encuentra en el Hospital Militar, doctor Luis Díaz Soto, pues también pasó de grave para de cuidado. Lamentamos el fallecimiento de uno de los pacientes que ayer habíamos reportado de grave y realmente lo que nos queda es un paciente crítico en el Hospital Salvador Allende. El mundo, sin que tenga realmente un control efectivo, digo, por los resultados que se van teniendo, se mantienen los 185 países que han notificado casos de COVID, pero ayer se confirmaron la cifra elevada de 141.282 personas con la COVID-19. Eso hace que ya en el mundo la cifra de casos confirmados ascienda a 8.142.129 casos confirmados. Y todavía más alarmante, fue 6.856 personas fallecieron en el mundo con esta enfermedad, haciendo que se acumulen 443.488 fallecidos por esta enfermedad en el mundo, prácticamente 500.000 de personas. Eso da una letalidad de 5,45%. Yo reitero, es algo que todos los días uno va evaluando. Nosotros desde por la tarde de noche vamos evaluando los indicadores del mundo y realmente es alarmante. Como también hemos dicho en días anteriores, la región de las Américas se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Recuerden que en un momento, al inicio, fue China, después Europa y ahora es la región de las Américas. Y en el día de ayer, en nuestra región, se confirmaron 79.876 personas con la COVID-19. Y ya de los 8 millones que tiene el mundo, 3 millones, prácticamente 4, 3.987.543 casos confirmados son de nuestra región. Estamos hablando del 48,97% del total de casos reportados en el mundo. Fallecieron ayer 3.335 personas en la región de las Américas y se acumulan ya 208.900 fallecidos, una letalidad de 5,24% en nuestra región. Y se notifican que un total de 10 países de la región pues tienen letalidades superiores a el 5,24%. En primer lugar, Estados Unidos, con 2.137.731 confirmados y 116.963 fallecidos. Brasil, con 923.189 confirmados y 45.241 fallecidos. Y Perú, en tercer lugar, con 237.156 confirmados y 7.056 fallecidos. Esta es la situación
del mundo, la situación en nuestro país. Creo que hoy no hay preguntas, creo que lo más importante es resaltar que además se ha ido, o sea, el pasar a la fase número 1 de la primera etapa de la recuperación post-COVID es algo que se ha hecho con mucho cuidado, con mucha organización, desde el punto de vista de qué cosas sí, qué cosas no, qué corresponde a la primera fase, qué a la segunda, qué a la tercera, y viene la parte que nos corresponden a cada una de las personas que están en nuestro país. Y no digo solamente cubanos, porque en nuestro país hay un grupo de extranjeros que se encuentran en Cuba. Por lo tanto, viene la responsabilidad de cada uno con el cumplimiento de las medidas. Hay opiniones que hay que tenerlas en cuenta, fundamentalmente de La Habana. Bueno, será porque uno vive ahora aquí en La Habana, ¿no? Pero que hay que hacer un llamado de atención, además de las medidas que se puedan tomar por la policía y por los órganos de control, pero hay que hacer un llamado a nuestra población a cumplir. La Habana, Matanzas, como sabemos, no pasan todavía esta fase número 1 y por lo tanto en estas dos provincias pues se mantienen las mismas regulaciones, que lo que tenemos es que cumplirlas con mucha más responsabilidad. Es lo que podemos decirle, darle las gracias a todos los compañeros que han hecho posible, Héctor, Adiel, el resto del equipo que está aquí, y sobre todo a todas las personas que siguen nuestra información en diferentes lugares. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos. Un agradecimiento para usted también, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudiantes.